Estamos de regreso para la tercera aliyah, Parashat Mishpatim. Del capítulo 22, versículo 4, donde nos quedamos, y vamos a terminar con el versículo 26. Vamos a leer. Si llevó a pastar un hombre a sus campos, a un campo o a un viñedo, y envía a sus animales y estos pacieren en un campo ajeno, con lo mejor de su campo y con lo mejor de su viñedo pagará. Si saliere fuego y encontrare espinas y consumiera una parva o la cosecha en pie o el campo, habrá de pagar el que encendió lo que él quemó. Si diera un hombre a su prójimo plata u objetos para guardarlos y fueren robados de la casa del hombre, si fuera encontrado el ladrón, pagará el doble. Si no fuera encontrado el ladrón, entonces se acercará el dueño de la casa para jurar delante de los jueces que no extendió su mano en el trabajo de su prójimo. Sobre todo delito, tanto por un toro, un asno, un cordero, una manta, sobre toda la pérdida que se dijere que así es eso, hasta los jueces se traerá el pleito de los dos. A quien culpen los jueces, él pagará el doble a su prójimo. Si diere un hombre a su prójimo un asno, o un toro, o un cordero, o cualquier bestia para cuidarla, y muriere, o se quebrare, o fuere arrebatada, no hubo quien viese, juramento por nombre de Adonai habrá entre los dos que no extendió su mano en el trabajo de su prójimo. Entonces aceptará el dueño y no pagará. Pero si fuere hurtada de él, le pagará a sus dueños. Si fuere desgarrada por una fiera, deberá traer testigo de que fue desgarrada, entonces no la pagará. Si pidiere prestado un hombre a su prójimo y se quebrare o muriere el animal en ausencia de su dueño, le habrá de pagar. Si su dueño estuviere con él, no la pagará. Pero si dio alquiler, le llegó por su pago. Si sedujere un hombre a una mujer virgen que no fuere desposada y se acostare con ella, deberá fijarle una dote y tomarla por esposa. Pero si se negare su padre dársela, la plata le pagará conforme a la dote de las mujeres vírgenes. A una bruja no dejarás viva. Todo aquel que se acostare con una bestia será matado. Quien sacrificare a los ídolos será muerto. Sin Adonai solamente se harán sacrificios. A un peregrino no harás sufrir y no lo oprimirás, porque peregrinos ustedes fueron en la tierra de Mitzrayim. A cualquier viuda o a un huérfano no harán sufrir. Si los hicieres sufrir, cuando hubieren clamado a mí, habré oído su clamor. Entonces se encenderá mi furia, mataré a ustedes con espada y serán vuestras mujeres viudas y vuestros hijos huérfanos. Si plata prestares a mi pueblo, al pobre que está contigo no le serás como un exactor, no le impondrás interés. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo hasta que se ponga el sol, se la regresarás. Porque con él se cubre solamente, es su vestido, su piel. ¿Con qué se acostará? Porque será, si él clamare a mí, lo oiré, porque yo soy piadoso. Bien. Aquí continuamos con los mitzvot que deben ser administrados por el Bet Din y aplicar justicia, administrados en primera instancia, como hemos platicado, enseñarlos al pueblo de Israel, y en segundo lugar, aplicar en caso de alguna infracción. Los mitzvot encontrados en esta aliyah son el número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mitzvot. Son los siguientes. Precepto de la corte de juzgar sobre daños provocados por un animal doméstico al comer o pisotear. También está la obligación de la corte de juzgar sobre daños provocados por fuego. Esto es por daños, entonces. La obligación de la corte de juzgar casos relacionados con un guarda no pagado, o sea, cuando alguien deja guardar a alguien con su amigo. La obligación de la corte de juzgar el caso de un demandante y un defensor. También. La obligación de la corte de juzgar cosas relacionadas con un guarda pagado o un arrendador, o sea, que en lugar de ser nada más una cuestión de favor, ya pasó a otros términos. ¿Cuál es la ley acerca de ciertos objetos
que ya no son custodiados, sino que han sido arrendados de alguna forma. La siguiente misma, obligación de la corte de juzgar casos relacionados con un hombre que pide prestado algo para usarlo, también. Toda esta situación, por supuesto que hay que evitar llegar a las instancias de justicia, entenderse entre nosotros, siempre y cuando no sean problemas graves que van a ser expresados entre las leyes para las cortes de justicia. Pero si estos dos pueden entenderse de mejor manera sin tener que llegar a los jueces, es bueno. Esto manifiesta la comprensión que tiene el pueblo de Israel acerca de la justicia. Otra misma, la obligación de la corte de juzgar casos relacionados con un seductor, o sea, cuando un varón aprovecha de una virgen de Israel, de una mujer de Israel. La prohibición de dejar vivir a una hechicera. Esto es porque va a perturbar, pervertir los conceptos que tiene el pueblo de Israel acerca de Hashem. Desvía al pueblo del propósito divino. La siguiente es una prohibición, la de vejar a un converso con palabras, o sea, la de diferenciar a un converso que ha llegado al pueblo de Israel con ciertas palabras, con ciertas expresiones, que hoy en día está muy en boga, esta expresión del bullying, es decir, hacerle bullying a un converso de las naciones a Israel. Está prohibido, o sea, de hacer esa diferencia, hasta el más mínimo detalle. La siguiente es la prohibición de perjudicar a un converso en cuestiones monetarias o de propiedad, porque también se ensañan con él y abusan, y puede llegar el pueblo de Israel a abusar de la nobleza de estos seres, de estos hombres. Recordemos que hay un principio y todos los hombres en este mundo somos iguales. Si alguno no tuvo la oportunidad de conocer a Kadosh Baruj Hu en el pueblo donde estuvo, ha tenido la oportunidad, con la ayuda del cielo, a conocer de Hashem por algún medio del pueblo de Israel, entonces es para extender la mano. La otra prohibición es la de afligir a un huérfano o a una viuda. Lo curioso de esto es que quien haga de esta forma y quien se comporte de esta forma, también será posible que en un momento dado pueda llegar a que su esposa enviude y a que sus hijos queden huérfanos, es decir, a la muerte del mismo burlador. La otra es el precepto de prestar a un pobre, pues tenemos la obligación de ayudar a quienes necesitan para la sobrevivencia diaria. La siguiente, prohibición de actuar como acreedor ante un pobre que no puede pagar. Es decir, que nosotros prestamos y, sabiendo que es pobre, nos va a pagar en la medida de sus posibilidades, o sea, poco a poco, no forzándolo. Y finalmente, la prohibición de asistir a un individuo que presta a uno que pide prestado con interés para que se efectúe el préstamo entre ellos, o sea, como un aval. Esas son las leyes que incluso están contempladas, aparte de las de la salud, aparte de las de los sentimientos, también está la situación monetaria. Esto es lo que es contemplado, porque estas son tres áreas importantes en la vida del hombre. Las tres áreas en la vida del hombre, pues obviamente es su bien material, su bien emocional o sentimental, y incrementar, favorecer a la misericordia como una característica propia del pueblo de Israel, que esto sea lo que nos distinga a nosotros de entre todas las demás naciones. Y para poder hacer esto, la Torá invita a quienes forman parte del Betim para forzar este crecimiento y este desarrollo espiritual en nuestras vidas.
¿Cómo? Protegiendo la vida de los conversos, protegiendo la economía de los más pobres, pero no por eso también abusar de los más ricos, sino todo lo contrario. Pues los ricos, Kadosh Baruj Hu ha permitido darles para que puedan suplir las necesidades de los pobres. Así que Hashem nos brinda lo que todo el pueblo necesita, aun cuando recaiga esa posibilidad en otro miembro del pueblo de Israel, pero él tiene la obligación de proteger la vida de otro del pueblo de Israel. Bueno, nos vemos para la siguiente aliyah. Shalom.